Muy buenos días, compañeros y compañeras. Muy buenos días, profesor. Hoy vamos a hablarles y presentarles sobre nuestro trabajo de los agentes infecciosos. Nosotros somos Renato Abarcas, Joaquín Pavés, Nelson Quirós, Cristel González y David Gallardo. Introducción. En este trabajo hablaremos, analizaremos y veremos en específico qué es, qué hace y más sobre los agentes infecciosos, detallando y respondiendo las dudas que uno se plantea con intentar informarse sobre este tema. ¿Qué es un agente infeccioso? Un agente infeccioso es un organismo vivo o molécula que produce una enfermedad infecciosa a un huésped, ya sea un humano, un animal o una planta. Otra definición de agente infeccioso son los microorganismos, helmintos y artrópodos, que son capaces de causar una infección y una enfermedad infecciosa. También una infección se le puede llamar al agente infeccioso que entra al organismo y que constantemente se multiplica dentro de él. Los microorganismos o agentes descritos como patógenos son las bacterias, protozoos, hongos, virus, viroides y priones. Los agentes tienen diferentes formas y tamaños. Un agente patógeno es un agente biológico que se aloja en un ente biológico determinado. Pueden provocar un daño visible y también no visible. También un agente es un elemento necesario, pero no único, para que se produzca una enfermedad. También deben interceptarse los otros dos elementos constituyentes en el huésped y en el ambiente. Las enfermedades infecciosas son un importante problema de la salud en todo el mundo, a pesar de la disponibilidad de vacunas y antibióticos eficaces. Entre estos hay clases de patógenos. Los agentes infecciosos pertenecen a una amplia variedad de clases y se presentan con un diversificado espectro de tamaño, desde agregados de proteínas priónicas de menos de 20 nanómetros hasta 10 metros de longitud. Primero vamos a empezar con los virus. Los virus son parásitos intracelulares obligados que dependen de la maquinaria metabólica de la célula huésped para su replicación. Están formados por un genoma de ácido nucleico rodeado por una cubierta proteica que en ocasiones se encuentra revestida por una membrana lipídica. Los virus se clasifican en función del ácido nucleico de su genoma, ácido desoxirribonucleico, ADN, o el ácido ribonucleico, el ARN, de la forma de la cápside, de la presencia o ausencia de una cubierta lipídica, de su modo de replicación, de su célula de elección para su replicación o el tipo de patología que causan. Algunos componentes y partículas del virus se unen dentro de la célula infectada y forman cuerpos de inclusión característicos que pueden verse con el microscopio óptico y son útiles para el diagnóstico. Y ahora las bacterias. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son células procariotas, lo que significa que tienen membrana celular, pero carecen de núcleo o otros organulos delimitados por membranas. La mayoría de ellas están rodeadas por una pared celular formada por peptidoglucanos, un polímero de cadenas largas de glúcidos unidos por puentes peptídicos que rodean la membrana celular. Las bacterias sintetizan su ADN, su ARN y sus proteínas, pero dependen del huésped para disponer de condiciones de crecimiento favorables. Ahora vamos con los hongos. ¿Qué son los hongos? Los hongos son células eucariotas con gruesas paredes celulares constituidas por hidratos de carbono complejos. Los hongos pueden causar infecciones superficiales en las cuales afectan a la piel, al pelo, a las uñas, entre otras. También pueden diseminarse a nivel sistémico e invadir los tejidos destruyendo órganos vitales en huéspedes inmunodeprimidos. Si bien normalmente se resuelven o quedan latentes en huéspedes sanos, los hongos se dividen en endémicos y oportunistas. Los primeros son especies invasivas que normalmente se limitan a regiones geográficas correctas
mientras que los oportunistas, por el contrario, son microorganismos oblicuos que colonizan a los sujetos o encuentran en fuentes del entorno, pero no ocasionan enfermedades graves en los individuos sanos. Y ahora vamos con los protozoos. ¿Qué son los protozoos? Los protozoos son células eucariotas unicelulares que suponen una causa importante de enfermedad y muerte en los países en vía de desarrollo. Estos pueden reproducirse intracelularmente dentro de los tipos de células o extracelularmente también, en el aparato urogenital o en el intestino y también en la sangre. Por último vamos a explicar los helmintos. ¿Qué son los helmintos? Los helmintos son microorganismos multicelulares muy diferenciados que siguen un ciclo vital complejo. En su mayor parte alternan entre la reproducción sexual en el huésped definitivo y la multiplicación asexual en el huésped intermedio o vector. Por tanto, en función de la especie, las personas pueden albergar gusanos adultos en forma de etapa inmadura o en forma de larvas asexuadas. Cuando los gusanos adultos establecen su residencia en el ser humano, normalmente no se multiplican, sino que ponen huevos o larvas que suelen ser eliminados a través de las heces. A menudo la gravedad de la enfermedad es proporcional al número de microorganismos. Por ejemplo, 10 anquilostomas se asocia a una enfermedad leve o sin signos clínicos, mientras que 1000 anquilostomas consumen suficiente sangre como para causar una anemia intensa. Y ahora se preguntará, ¿qué es un anquilostoma? Bueno, los anquilostomas son gusanos que pueden vivir y alimentarse dentro de la gente. Si una persona tiene una gran cantidad de estos gusanos que crecen y se alimentan dentro suyo, es porque tienen una infección por anquilostoma o los gusanos. Y cabe recalcar que más de 700 millones de personas en el mundo tienen una infección por anquilostoma. Bueno, finalizando estos puntos de los tipos de agentes infecciosos, voy a mencionar dónde se encuentran estos microorganismos. Bueno, básicamente estos microorganismos se encuentran en varias partes, como lo pueden ser servicios hospitalarios sanitarios como baños, comedores, vestuarios, áreas del aislamiento séptico, áreas de hospitalización, desechos como basura, instrumentos como jeringa, bisturí, ropas de pacientes de hospital. También pueden encontrarse en sangre o fluidos corporales de humanos. Básicamente estos tipos de agentes infecciosos pueden encontrarse en cualquier parte. Ejemplos de los agentes infecciosos en específico para las bacterias. El Escherichia coli es una bacteria habitual en el intestino del ser humano y de otros animales de sangre caliente. Aunque la mayoría de las cepas son inofensivas, algunas pueden causar una grave enfermedad de transmisión alimentaria. La infección por Escherichia coli se transmite generalmente por consumo de agua o alimentos contaminados, como productos cárnicos como cocidas y leche cruda. Los síntomas de la enfermedad incluyen cólicos y diarrea, que puede ser sanguinolenta, y también pueden aparecer fiebres y vómitos. La recuperación suele ser rápida, en el plazo de unos 10 días, aunque en algunos casos la enfermedad puede llegar a causar la muerte. Otro ejemplo son las bacterias gram positivas, las cuales se clasifican por el color que adquieren después de aplicarles un proceso químico denominado tición de Gram. Las bacterias gram positivas se tiñen de azul cuando se les aplica dicha tición. Otras bacterias se tiñen de rojo. Esas son las gram negativas. Las bacterias gram positivas, tanto como las gram negativas, se tiñen de formas distintas porque sus paredes celulares son diferentes. También causan diferentes tipos de infecciones y hay distintos tipos de antibióticos eficaces contra ellas. Todas las bacterias se pueden clasificar en una de las 3 formas básicas: esfera, bastones, espirales o hélices. Una de las infecciones que se puede dar son los carbuncos, la difteria, las infecciones por enterococos, entre otras. Otro ejemplo son los firmicutes. Las personas que tienen una alta cantidad de firmicutes en su microbiota tienen más riesgo de diabetes, obesidad
e hipercolesterolemia, predisponiéndoles a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por el contrario, los bacteriodetes van a apagar genes que se relacionan con patología cardiovascular, diabetes, obesidad y cáncer. Los firmicutes y los bacteriodetes son 2 de las 5 familias de bacterias presentes en la microbiota intestinal humana. Además de la microbiota, la epigenética también influye en la enfermedad cardiovascular. En esta diapositiva que se ve ahora, hablaré sobre los ejemplos de los agentes infecciosos, en específico para los virus. El virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH, infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente inmunodeficiencia. Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, el SIDA, es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales, como por ejemplo vaginales, anales u orales, con una persona que porte el virus, o sea que la persona esté infectada. La transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes, asimismo puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo o el parto, y también puede transmitirse durante la lactancia. Ejemplos de los agentes infecciosos en específico para los hongos. La tiña es una enfermedad causada por hongos que es principalmente frecuente entre los niños, que puede darse a cualquier edad y casi en cualquier zona del cuerpo. Se contagia por contacto y presenta síntomas como lo son parches rojos con bordes muy definidos, pruriginosos y escamativos, que pueden convertirse en ampollas y supurar. Además, si la tiña afecta a la cabeza, se perderá el cabello de la zona afectada mientras dure la enfermedad. En cambio, si la infección afecta a las uñas, estas cambiarán de color, se volverán mucho más gruesas e incluso se partirán. Para prevenir la tiña, es necesario mantener la piel limpia y seca, utilizar champú regularmente, no compartir productos de higiene personal como los suelos cepillos para el cabello o peines, pero tampoco ropa o gorros. Se deberán utilizar siempre sandalias o zapatos en gimnasios, vestuarios y piscinas, y evitar tocar a mascotas que tengan parches sin pelo. En caso de no poder evitarla, el médico posiblemente recomendará aplicar en la zona infectada polvos, lociones o cremas antimicóticos o secadores.
utilizar ropa ancha para evitar fricción y lavar las sábanas y la ropa de cama todos los días mientras dura la tiña. Ejemplo de parásitos. La helmintiasis. Esta enfermedad es provocada por los helmintos. Es una clasificación zoológica en la que quedan englobados los gusanos redondos y planos, que pueden llegar a parasitar al hombre. En humanos podemos encontrar lombrices intestinales, lombrices solitarias, gusanos redondos en vías gastrointestinales. Los gusanos también pueden estar en el hígado y en muslos. Otro ejemplo de parásito pueden ser las pulgas. En un parásito que vive en la piel de los animales y pueden causar un virus y se logran esconder en el pelaje. Termitas. Son insectos que parasitan los árboles destruyendo totalmente. El parasitismo se asocia directamente a una relación en particular, la relación establecida entre dos organismos, en el que uno vive a costa del otro. Los dos protagonistas necesarios de la relación del parasitismo son el que se incorpora al medio ajeno y el que presta el medio para la acción del parásito. En esta siguiente diapositiva voy a dar ejemplos de los agentes infecciosos en específico para los protozoos. La malaria es la más letal de las enfermedades por protozoos. La malaria es una de las 5 principales enfermedades infecciosas asesinas. El agente causal es el género Plasmodium del protozoo Pilum. Incluye el P. vivifax, el P. falciparum, el P. malaria y el P. ovale. Casi 800.000 personas mueren de la malaria cada año. Se transmite por la hembra del mosquito Anopheles. Una vez que entra en el cuerpo humano, madura en las células del hígado y la sangre. Los síntomas incluyen fiebre con escalofrío y rigor, seguidos por una sudoración excesiva, y el P. falciparum no se detecta a tiempo. Puede causar malaria cerebral y la muerte. El tratamiento que se toma consiste en 4 aminoquinolinas que incluyen cloroquina y lactonas, sequiterpinas descubiertas recientemente como el artesunato y el artemetro. Ejemplos de los agentes infecciosos en específico para los helmintos. La triquiosis es una enfermedad causada por el consumo de carne mal cocida que contiene quistes. Este parásito puede encontrarse en la carne de animales como el cerdo, el oso, la morsa, el zorro, la rata, el caballo y el león. Los animales, especialmente los carnívoros u omnívoros, deben considerarse como fuente potencial de esta enfermedad, ya que contienen nematodos. Los animales domésticos, criados especialmente para el consumo de carne, son otra historia, ya que bajo los lineamientos e inspecciones gubernamentales del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, pueden considerarse seguros. Por esta razón, los casos de triquiosis son poco frecuentes en Estados Unidos, pero se trata de una infección común a nivel mundial.
Algunas enfermedades causadas por los gelmitos son estas siguientes. La enfermedad de la anquilostoma es una infección común del tornillo sin fin en el mundo en las vías de desarrollo causado por el Tudonale de ancilostoma o Necator americanus. La enfermedad puede llevar a la anemia y a la desnutrición. Draculiasis es causada por el tornillo sin fin de Guinea o Medinés de Dracunculus, que se transmiten a través del agua contaminada, miente cábaro dentro de la piel y causa reacciones inflamatorias severas. ¿Qué tratamiento existe para los agentes? Las medidas de prevención de las infecciones, como el saneamiento, o sea, un lugar que esté protegido de virus y bacterias, el lavado de manos, la preservación de la inocuidad de los alimentos, el agua y las vacunas pueden reducir la propagación de microorganismos resistentes a los antimicrobianos mediante la prevención de las enfermedades infecciosas cuyo tratamiento requiere antimicrobianos y de las infecciones víricas para las que se suele administrar erróneamente antimicrobianos. La comunidad mundial podrá gestionar mejor estos medicamentos esenciales. La utilización sostenible de los antimicrobianos no guarda relación únicamente con el bienestar de las personas, sino también con la producción animal. Se suelen emplear antibióticos para estimular el crecimiento y prevenir infecciones en granjas y mataderos. Para concluir, en la siguiente diapositiva se puede observar un mapa conceptual que resume todo lo que es un agente infeccioso y los tipos de agentes que existen. Así que bueno, eso ha sido toda la presentación. Muchas gracias por su atención.